nuestros invitados distinguidos en esta noche. Damos gracias a Dios porque nos permite pues conversar con ellos. Sabemos que es gente importante y sabemos que este tema es de amplia relevancia, que como cristianos pues tenemos que estar al tanto de ello. Nos acompaña en esta noche la licenciada Mari Carmen Rodríguez Castillo, a quien le damos la bienvenida. Nos acompaña el licenciado Victoriano Sánchez Carvajal. Muchas gracias, buenas noches, Omar. Saludos a ti y a toda tu audiencia. Dios Muchas los bendiga. gracias. Buenas noches. Y nos acompaña el pastor Ismael Alderete. También, pastor, buenas noches. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación a tu programa. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que es de vital importancia, sobre todo porque se está dando, pues se está dando cierta polémica, se está dando este tipo de situación que son la prohibición en contra de las terapias de conversión, de orientación sexual, que se está, pues se está llevando a cabo esta iniciativa, pero queremos que los expertos nos hablen en esta noche acerca de este tema y pues vamos a iniciar con la licenciada Mari Carmen Rodríguez. Buenas noches, licenciada. Si usted nos puede hablar acerca de este tema. Sabemos que como padres de familia, como profesionistas, como quizás también como sociedad totalmente, no estamos en total acuerdo hacia esto que nos quieren imponer y que supuestamente van a apoyar, van a ayudar a todos esos niños a que vayan haciendo estas, pues para ellos les pueden llamar terapias, pero realmente no son así, ¿no? Realmente no son así porque pues al niño no se le puede decir hacia esta edad, no puede un niño saber realmente, o sea, por edad, sin querer por edad, si que ellos quisieran dar algo favorable hacia su persona, hacia a su forma de ser, o sea, es imposible, no se puede trabajar en estos niños definitivamente psicológicamente, no pueden trabajarlo, no es la manera, no es la forma, realmente esto no les ayuda en lo más mínimo. Estamos en total desacuerdo y seguiremos luchando, seguiremos viendo la manera de cómo podemos nosotros que todo esto vaya para abajo. Tenemos que hacerlo, creo que por lo menos estamos nosotros y sabemos que hay mucha gente atrás de nosotros, sabemos que tenemos a varias personas que nos pueden apoyar y que la gran mayoría ni de los papás ni de las mismas escuelas están de acuerdo hacia algo que quieran imponer. Licenciada Mari Carmen, con este tipo de situaciones, ¿cuáles serían principalmente los daños psicológicos hacia los niños? Bueno, en primer lugar, las edades que tienen estos niños, o sea, todavía realmente ni saben realmente ni cómo se llaman. O sea, su nombre saben que es el que le pusieron sus padres, pero todavía no tienen ni siquiera la remota idea de lo que pueda ser su vida. Es una edad donde los niños tienen que ir guiados por los papás. O sea, aquí el papá es la base fundamental en la educación de un niño. O sea, no puede un niño dirigirse hacia un patrón que realmente ni ellos, o sea, realmente ni ellos, los mismos niños están a la disposición de sus padres. O sea, realmente a un niño no se le puede dar a elegir por las edades que tienen, o sea, no puede, es llevarlo de la mano, simplemente sus papás tienen que hacerlo, o sea, no pueden ir moverle a un niño porque a final de cuentas ellos mismos pueden salir dañados porque no van a saber ni lo que quieren. Lo único que van a crear es que este niño no tenga ni siquiera la decisión de saber quién es. Si aún así ellos psicológicamente, les vuelvo a repetir, son guiados por sus papás, educados por sus papás, lo van llevando todavía de la mano, entonces no pueden dejar, es como dejarlo a la intemperie,
y ni saber para qué camino tomar. Definitivamente no es la forma correcta de utilizar a un niño y dejarles hacia este camino. Lo único que van a hacer es confundirlos totalmente. O sea, no es realmente como ellos lo dicen, sino por todo lo contrario. A un niño lo van a confundir, no va a saber el camino que tomar. O sea, él no tiene todavía la edad suficiente ni la madurez para poder decidir, para poder realmente decir lo que él quiere más adelante. Comentaba usted hace un momento, licenciada, que hay pues, oposición por parte de padres de familia. Totalmente. ¿Cuáles han sido los comentarios que le han hecho a usted o que usted se ha dado cuenta que han realizado? Para empezar, muchos padres no tenían ni la menor idea de esto, o sea, no lo conocían como tal. Yo se los platicaba y no daban credibilidad a lo que yo les estaba comentando. Tuvimos que pasarle toda la información que nos están dando y obviamente es un descontento total, o sea, no autorizado totalmente, o sea, ellos no están en ninguna disposición de aceptar esto, o sea, se indignaron, hay indignación, hay repudio, hay rechazo totalmente, o sea, hay inclusive intolerancia hacia esto. Le decía yo hace un momento que había hablado yo con algunos directivos, del cual también me decían que no daban credibilidad porque muchos no conocen este tema, no saben realmente realmente el fundamento de todo esto, o sea, no encuentran una razón justificable para poder entender esto, o sea, todos descontentos definitivamente y no aceptable para ellos, o sea, es que ellos se van a sentir como, más bien se sintieron como desplazados, como que, oye, ¿qué te pasa si es mi hijo? ¿Cómo no voy a poder tener esa autoridad, educarlo, llevarlo? Entonces, sí, no hubo algo satisfactorio, sino todo lo contrario, licenciado Omar. Lo están tomando como una agresión, así yo lo entiendo. Totalmente, sí, una agresión total. Muy bien. Licenciada, muchas gracias. Vamos a pasar con el licenciado Victoriano Sánchez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Omar. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué es lo que podemos señalar respecto de las terapias de conversión? En primer término, lo que viene a mente es ciertamente lo que se ha definido como terapias de conversión sexual. ¿Qué ha pasado? Bueno, esto es una política que se ha comenzado a implementar en México desde el gobierno federal, sabiéndose que la instrucción del partido Morena que está en el poder ha influido en diversas entidades federativas para que a través de sus soberanías hayan establecido el delito terapias de conversión, algunos en el Código Penal, otros más en la ley contra la discriminación de cada entidad federativa. Ahora bien, a nivel federal se ha ya ejecutado esta instrucción, toda vez que en días recientes en la Cámara de Senadores fue aprobada la inclusión de este delito en el Código Penal Federal, posteriormente fue ratificado por la Cámara de Diputados, corresponderá a cada entidad federativa a través de su soberanía, de su Congreso local, determinar si es aprobado en los términos propuestos por la Federación o no. Sin embargo, quiero hacer referencia a lo que está sucediendo en el capítulo Guerrero, que es donde estamos viviendo. Antes de esta iniciativa lleva su avance en la Federación, en el Congreso del Estado de Guerrero, la gobernadora de esta entidad envió una iniciativa con carácter de preferente al Congreso para efecto de que sea aprobada en la inmediatez, que conforme a la posición ejecutiva que posee en esta entidad, lo amerita. Y esto es una iniciativa de adición al Código Penal del Estado de Guerrero que consiste en el delito terapias de conversión.
Esto lo están incluyendo dentro del capítulo de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, así denominado en el Código Sustantivo de la materia. Ahora bien, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho humano conocido y reconocido en instancias internacionales y nacional en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vale la pena aquí analizar primero qué es un delito. Un delito es una conducta que cualquier persona puede realizar y si cuadra la descripción del ilícito, comete ese delito y se hace merecedor de una penalidad. En el caso de Guerrero es de 2 a 6 años. Y si se trata de menores, las presuntas víctimas, hasta 12 años. Nos llamó la atención esta iniciativa porque en la exposición de motivos establece de manera muy clara que lleva un interés especial en contra del padre, de la madre, del tutor o de la tutora, expresando de esta manera un desprecio a la base fundamental de la familia, lo cual nos preocupó y razón por la cual nos abocamos a conocer en qué consistía esta propuesta para así poder saber de qué estamos hablando, porque conociendo la propuesta de delito es como nos daremos cuenta quiénes están en la mira de esta política pública para ser criminalizados. Y si me permites, vamos a señalar la propuesta en Guerrero, que no distancia mucho de las otras entidades federativas y de la federación, pues bueno, comprende en su artículo 177 ter el delito denominado terapias de conversión. Este ilícito señala a la persona que contra la voluntad de la víctima o mediante engaño imparta o aplique cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida o menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género, a ese se le impondrán de 2 a 6 años de prisión. Esto es un supuesto general de la norma y nos dice más adelante, si aquí la víctima del delito es un menor de edad, luego entonces la penalidad será hasta 12 años de prisión. Dentro del aspecto jurídico penal, un delito lo podemos dividir en elementos del tipo penal o elementos del delito. Y de esta manera podemos arribar a la siguiente conclusión, que el presunto delincuente pudiera ser que mediante el engaño imparta cualquier tipo de, nos abocamos a donde dice servicio. Dice que este servicio menoscabe la orientación sexual, identidad o expresión de género de cualquier persona, ese estará cometiendo el ilícito de terapias de conversión y nos llama la atención los siguientes puntos antes de entrar a la ponderación de los derechos humanos que se están violentando con esta iniciativa. El primero, el delito se denomina en Guerrero terapias, igual en la federación. Es un término que implica el plural, más de una sesión. Sin embargo, en el contenido, cuadra este ilícito en la persona, dice la descripción del delito, que mediante el engaño llega a impartir a otro un tratamiento, terapia, servicio o práctica, y que esto ya sea que restrinja o que menoscabe, entre otros supuestos, la orientación sexual, identidad o expresión de género, entonces se está cometiendo el delito. Entonces, ¿a qué vamos? Que si una persona de manera dolosa, con tal de imputar, vamos a hablar primero, si una persona imparte un servicio, siendo ministro de culto religioso,
podremos decir, bueno, ¿a qué se refiere con el término servicio? El término servicio es muy amplio. La persona que diga que fue engañada para ser llevada a un lugar donde se le impartió un servicio, la ley de asociaciones religiosas y culto público, que regula las asociaciones religiosas, establece dos tipos de servicios: servicios profesionales o bien servicio o culto público. Esto va enfocado también a los ministros de cultos religiosos. Dice que si en ese servicio se llega a menoscabar su orientación sexual, identidad o expresión de género, entonces ya está cometiendo el ilícito. Es decir, están vulnerables todos los ministros de culto religioso sin importar denominación, porque de acuerdo a la descripción del tipo penal que señala que mediante el engaño pueda ser llevado, y ahí se hable en una prédica sobre la homosexualidad en términos bíblicos, puede decir que con esa práctica se le menoscabó su identidad o expresión de género, su orientación sexual, y basta con ese señalamiento. Otra vez su micrófono, licenciado, su micrófono. Ahí está. Estado de Guerrero. Sin embargo, la federación es más explícita. Dice, para acreditarse cada supuesto de la conducta debe de estar en base a dictámenes periciales. En Guerrero no es así. En Guerrero lleva una tendencia de criminalizar al padre, a la madre, al tutor, tutora, ministros de cultos religiosos, médicos, terapeutas. Y aquí vale la pena señalar qué es lo que, qué derechos humanos está violentando esta propuesta. Mire usted, esta propuesta viola los derechos humanos de la familia, entre los cuales se encuentran el derecho a la protección de la familia, el derecho a la educación de los hijos, lo que tienen los padres, el derecho a la protección de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de la infancia en la familia. Y todo esto está consagrado en los artículos 3, 4 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos artículos 26 y 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hay algo fundamental en relación con los padres. Viola flagrantemente la patria potestad que tienen los padres sobre los hijos. ¿Qué es la patria potestad? Es el derecho que tiene todo padre o tutor para incidir en la educación de sus hijos. Aquí, si una persona menor de edad llega al domicilio siendo niño, con el pensamiento ahora de que es niña, o siendo niña llega con el pensamiento de ser niño, porque ha sido influenciado en la escuela, bueno, si la persona que le está dando ese adoctrinamiento en la escuela se da cuenta que el padre pretende darle una orientación a su hijo, o darle una terapia o llevarlo con alguien, pues ya va a estar cometiendo el delito. Por esa razón, al incidir en contra del derecho que tiene el padre sobre la educación de sus hijos, sobre la implementación de sus valores en familia, sobre la implementación del tipo de la libertad religiosa que deseen seguir mientras estén en el seno familiar, es que violenta la patria potestad. Pero mire usted, no es esto nada más. Esta propuesta que ha avanzado en el Senado, en el Congreso, y que va avanzando en los diversos estados de la República Mexicana, violenta flagrantemente el principio de laicidad. El principio de laicidad consagrado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se ha tenido un mal entendimiento, un entendimiento erróneo, y se ha pensado que el principio de laicidad se refiere únicamente a pretender inculcar un pensamiento religioso en la educación. No es así. En materia de derechos humanos, la laicidad protege para que no se pretenda imponer cualquier tipo de forma de pensamiento o de creencia.
Esto va más allá de lo religioso. Y vemos que de manera coercitiva, so pena de cárcel, se amenaza a los padres de familia para que si pretenden hacer algo para orientar a sus hijos, luego entonces, aclaro que siendo menores de edad, hayan sido influenciados en la escuela o en algún otro lugar para hacerles creer en la vulnerabilidad que tiene el niño de la no madurez, de que siendo niño es niño, siendo niña es niño, pues bueno, luego entonces va a poder ser imputado. ¿Y qué pasa cuando a alguien le señalen este delito? Pues va a tener que intervenir el DIF para hacerse cargo de los menores. En los centros de desarrollo integral de la familia, no es el único caso en Guerrero, sino a nivel federal. Se dan muchos casos donde se ve la fuga de niñas, se presume la trata de blancas, el Estado no tiene la capacidad para dar el cuidado, la orientación, formación y manutención de los menores, pero sí pretende incidir en la destrucción de la familia, atentando contra los derechos de los padres y de los propios menores en los términos antes descritos. Por lo anterior, violenta también este principio de laicidad. ¿Por qué razón? Porque forzosamente, so pena de cárcel, que se está pretendiendo imponer una ideología de género. ¿Y por qué afirmo que se está pretendiendo imponer una ideología de género? Porque ya está o impuesta obligadamente en los libros de texto públicos en México. Ahora bien, ante este orden de ideas, también tenemos que violenta los derechos humanos de los médicos, de los terapistas, de los ministros de culto religioso que pudieran hacer terapias de conversión, los cuales, bueno, se encuentran en la libertad de la religión y de culto. Violenta el derecho de expresión, el derecho a la objeción de conciencia, el derecho a la libertad de pensamiento, la protección jurídica que estos poseen, la igualdad ante la ley y la no discriminación, el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, así como el derecho a la libre circulación. Esto se encuentra comprendido en los artículos 3, 6, 17 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo primero constitucional en México establece la obligación de que toda autoridad debe respetar los derechos humanos, no solamente reconocidos en México, sino en los tratados internacionales de los cuales México forma parte. Ahora bien, ¿qué es lo que no se ha hecho por parte del Estado, por parte del gobierno que ha implementado estas políticas públicas? No se ha hecho una ponderación de derechos humanos, es decir, los grupos lésbico, gay, de aquí a la Z, desconozco toda la terminología con que se definen, pues bueno, finalmente aluden a que este derecho lo tienen en base al libre desarrollo de la personalidad. No puede estar un derecho humano el cual aluden como que es el que protegen por encima de todo el gran listado de derechos humanos que he relacionado y que tienen que ver con la familia, con los padres y con los médicos, terapistas, ministros de culto religioso, etcétera. Por esas razones no estamos de acuerdo en esta política pública y he ahí los fundamentos y las violaciones. Muchas gracias, licenciado, por esta exposición. Ahorita pues nos abre más el panorama acerca de pues cómo se está violentando a la vista de todos, ¿verdad? Con estos artículos que usted nos comenta, con estos artículos constitucionales.
Muy bien. Vamos ahora con el pastor Ismael Alderete. Vamos a ver su postura acerca de estas cuestiones que pues nos reúnen en esta noche y que queremos ampliar más los conocimientos acerca de ellos. Le vamos a solicitar que encienda su micrófono, por favor, al pastor Ismael. Vamos a escuchar su postura, vamos a escuchar lo que él tiene que decirnos en esta noche. Bueno, si ya me escuchó. Ahí lo escuchamos muy bien, pastor. Buenas noches. Pues Muy queremos saber buenas. la postura de usted y cómo, pues cómo afectaría también a los ministros de culto desde su punto de vista. Afecta, pues, nuestro culto que normalmente hacemos en nuestras iglesias, porque vamos a suponer si ese día queremos hablar sobre la creación de Dios, que Dios hizo hombre y mujer, pero si no incluimos en ese momento a alguien que se identifica con otro género, entonces nos van a acusar de discriminatorios y de discurso de odio. Si se aprueba esta ley, es probable que tengamos una sanción como pastores, pero también esa sanción incluye cárcel de 2 a 3 años. Entonces, esto para los ministros de culto es grave, grave. Pero es más grave y más cruel que se confundan a los niños. Eso es donde yo no estoy de acuerdo. Estos de la ideología de género ya quieren ir por nuestros hijos. De hecho, ya es una tendencia que está ocurriendo en diferentes países del mundo. Está ocurriendo en Canadá, está ocurriendo en España, está ocurriendo en Argentina, en Estados Unidos, en fin. Y pues todo lo que ocurre en esos países, pues se replica a todo Hispanoamérica. Y eso es una tendencia que, bueno, hay una explicación de gentes perversas que quieren apresurar la Agenda 2030. No sé si han escuchado de esa agenda, que esa agenda está alineada a disminuir el número de la población. Y es claro que pues un homosexual y otro homosexual no procrea hijos, ni una lesbiana con otra lesbiana tampoco. Entonces, estamos en esa tendencia de esta agenda global. Ahora bien, ¿por qué los niños son el blanco de esas personas? Porque si meten esta ideología de género a universidad o a preparatoria, pues no les va a funcionar. Pero si la implementan en el kinder, en la primaria, sí les va a funcionar, porque los niños son vulnerables y pueden ser influenciables. Ya con la nueva escuela mexicana que se va a implementar en este 2003, con perspectiva de género, les van a enseñar que los niños pueden ser niñas y las niñas pueden ser niños. Imagínense el lío. Ahora bien, si un padre de familia está en su casa y está observando a sus niños y de repente ve a su hijo que en lugar de usar chorcitos, de usar sus tenis, pues se está vistiendo de mujer y se está pintando los labios y se está poniendo polvo y aquí se está poniendo la peluca de la mamá, y usted dice, bueno, ¿qué le está pasando a mi chamaco? Y le nace la idea de averiguarlo y de saber. Entonces usted va ocultamente al kinder ese día y va y se mete. Yo soy fulano de tal y quiero, voy a la dirección. Ah, pásele. Y se mete y usted ve las dinámicas de grupo de juegos y los ejercicios lúdicos que le están enseñando. No es otra cosa más que enseñarles la perspectiva de género, de que los niños se pueden convertir en niñas y las niñas se pueden convertir en niños. Eso es lo más grave. Y ahora bien, si usted, padre de familia, se da cuenta del origen del problema y usted quiere protestar, se quiere inconformar, incluso quiere meter una demanda por hacerle
ese daño cruel a su hijo, pues le va a decir la maestra y la directora, porque usted se va a enfrascar en un diálogo fuerte con ellos, contra ellos. Le va a decir la directora, lo siento mucho, padre de familia, ya llegó usted muy tarde al debate parlamentario. Lo siento mucho, estas leyes ya fueron aprobadas, fue una iniciativa de la gobernadora y pues lo siento mucho, usted no se apercibió y sus niños están ahora bajo resguardo del Estado y el Estado se los va a educar. No, hombre, imaginémonos ese escenario tan catastrófico y difícil. A ese escenario nos quieren llevar nuestras autoridades. Y pues por eso yo pienso que darle más derechos a los niños es, por ejemplo, el derecho de elegir lo que sigue después de esto, después de adoctrinarlos, sigue el hecho de que los niños van a elegir su sexo. ¿Cómo está eso? Caray, sí, así es como lo oye. Van a elegir qué sexo quieren ser desde niños, desde los 6 hasta los 12 años, los pubertos, porque eso también está pasando en otros países. En Francia, por ejemplo, hay una multa de 45,000 euros a todo aquel que se oponga a hacerle un cambio de sexo al niño que lo solicite, porque es su derecho. Y supongamos que el niño ya vamos a decir, por tanto terapiarlos en el kinder, por tanto terapiarlos en la primaria, decide que va a cambiar de sexo y va con el padre y le dice, papá, pues yo ya me decidí, me voy a tener que cambiar de sexo porque yo nací aquí, soy niño, pero yo estoy convencido de que soy una niña y me van a tener que extirpar los genitales porque es mi derecho, porque el Estado me lo da, y yo estoy convencido, mi maestra me enseñó eso, y yo estoy convencido que soy una niña. Pues el padre no se va a poder oponer, porque ya la ley fue aprobada y nosotros llegamos ya muy tarde. No sé si me están entendiendo, pero por ahí va el asunto. Ya llegamos muy tarde y no va a poder hacer nada. Si ese niño está llorando, está gritando y usted lo ve que lo están hormonando, lo están inyectando y le están haciendo cambios, y vamos a suponer que el niño, papá, mamá, ya no aguanto, está llorando, ya no soporto, esto es una tortura, son demasiadas operaciones, quiero frenar esto, lo siento, va a decir el Estado, esto ya se aprobó por ley y usted ya no puede hacer nada. En pocas palabras, estas leyes son para blindar a la ideología, al LGTB más Q. Quieren que prevalezca esta ideología, que crezca, que se multiplique. Y eso es una gran perversidad que nosotros, los ministros de culto, los padres y los profesionistas en la materia, para ayudar a la gente para que salga de su confusión, debemos de evitar. Debemos de organizarnos, debemos de levantar el descontento entre la sociedad para que juntos hagamos algo y no lleguemos a destiempo y podamos por lo menos hacer que en esta ley una cláusula que diga el papá se puede inconformar y decir no a esta terapia de conversión u orientación sexual. Por eso estamos luchando, para que en el Congreso nos escuchen los diputados y podamos combatir esta ideología que está destruyendo a los niños, está destruyendo a las familias, las está conflictuando, y ojalá, es mi oración, que en Guerrero no avance esta nociva y perversa ideología de género. Muchas gracias, pastor. Quisiera hacerle una pregunta en cuanto a las terapias de conversión. ¿Cómo se llevan a cabo en la iglesia? ¿Cómo es que se pueden tener estas terapias? Si nos puede usted comentar algo al respecto. Pues, hablando de la palabra salvífica, cuando uno le presenta la salvación a una persona que está confundida en su género
y responde a esa gracia, entonces la persona recibe vida de Dios. Al entrar a su espíritu, le abre los ojos espirituales que estaban cerrados, se los abre y le hace ver la verdadera naturaleza de la vida de Jesús. Y cuando despierta, entonces todas esas ataduras y todas esas confusiones se van de su vida. Y entonces esa persona nace de nuevo. Esa es una terapia, pero que no viene de ningún ser humano, sino que viene precisamente de Dios. Esa es una forma. La otra forma es ayudándole en consejería. Si algún sigue con estas sintomatologías, se le puede ayudar en consejería, pero en ningún momento se habla de tratos crueles e inhumanos que suponen los que están poniendo estas leyes, que así los tratamos, y es un despropósito total, o sea que no son así las cosas, sino que son consejos sabios importantes que la van a ayudar para afirmar su fe y continuar con su sexo natural que Dios le dio. A ese punto quería llegar, pastor, porque pues estas personas están comentando que, que se amarran a las personas en una silla y que se les coloca electrochoques y cosas así bien, bien tremendas, ¿no? En contra de su voluntad, y esto es lo que están promoviendo ellos, ¿no? Que están dando a conocer que se hacen aún en las iglesias por parte de ministros de culto. Es por esa razón que pues quise yo preguntarle cómo es exactamente que se lleva una de estas terapias, ¿no? Mire, lo peor del asunto es que no hay ninguna persona en la cárcel, escuche bien esto, ninguna persona en la cárcel por tratos crueles e inhumanos específicas a la diversidad de género. No hay uno solo. Entonces, ¿qué están legislando? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué quieren adicionar al Código Penal en el estado de Guerrero las terapias de conversión? ¿Cuál es el enfoque que tienen ellos? Lo único que veo es no quieren resolver un problema, sino que quieren colonizar los países y quieren instaurar una dictadura de género. Esa es la explicación. Muy bien, pastor, muchas gracias. Y pues nos gustaría también darle la bienvenida al señor Tomás Gerardo García, que también nos visita en esta noche. Si usted gusta también hacer algún comentario, tiene usted el micrófono abierto para poder hacerlo. Buenas noches. Hola, buenas noches, Omar, licenciado Victoriano, Ismael, Mari Carmen. Soy el coordinador del Frente Nacional por la Familia en el estado de Guerrero. Y miren, ya creo que todo lo han explicado. Solamente para sintetizar, estamos frente a una cultura deconstructivista, frente a una cultura ideológica que se llaman políticas con perspectiva de género, impulsadas desde los 3 niveles de gobierno. El tema que nos ocupa hoy, esta iniciativa que la gobernadora envía para penalizar las terapias de conversión, para modificar el Código Penal 499, agregar un artículo 177 ter, que sanciona todas las terapias, a todos los sionistas, a todo mundo. A los padres de familia les arrebata la patria potestad. Todo esto es a través de esta cultura deconstructivista que se promueve a través de las políticas con perspectiva de género. Se redefine el concepto de sexo, familia, igualdad, equidad, paridad. Conceptos que el gobierno maneja a su antojo, de manera perversa. Todo esto con el fin que hay al fondo. Al fondo está un objetivo, que es precisamente políticas de control demográfico, que se vienen impulsando desde las conferencias internacionales de la ONU, en donde han infiltrado delegados a modo que van a hacer este trabajo, de manera que desde allá se planea e impongan
en todo el mundo, pero sobre todo en América Latina. Guerrero era era uno de los últimos estados que faltaba por legalizar el matrimonio igualitario. Esta ideología de género, que se define como el conjunto de ideas anticientíficas fuera de toda razón y sin ningún fundamento científico, lo que tiene es frenar el crecimiento poblacional a como dé lugar. Por un lado, legalizar el asesinato de bebés en el vientre materno. Por el otro lado, legalizar las uniones entre personas del mismo sexo. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo que se destruya la familia por cualquier conducto y a como dé lugar. Gracias a usted, señor Gerardo. Muchas gracias por esta aportación que también pues hable nuestro panorama sobre lo que está sucediendo en el estado de Guerrero. Y bien, pues vamos a pasar a la última etapa de este posicionamiento. Vamos a pasar a la última etapa, así como comenzamos con la licenciada Mari Carmen. Si nos puede dar una conclusión, licenciada. Tiene su micrófono Sí, apagado. ya. Adelante, Sí, ya, por muchas favor. gracias. Sí, bueno, de que como dice el señor Tomás, ¿no? Y el licenciado Victoriano, creo que es tiempo de unirnos, tiempo de realmente levantar la voz y levantar las fuerzas, porque si no, o sea, la pura voz no sirve, sino que hay que hacer. Hay que, hasta donde lleguemos a las últimas consecuencias, como madre de familia, lo puedo decir, como mi materia también que lo había comentado, también, o sea, nada de esto que dicen ellos sirve hacia el bienestar de los niños, porque ellos hablan de que de alguna forma quieren que el niño se sienta libre, que el niño pueda expresar, que el niño, o sea, no, nada de eso es una mentira. Y como lo dice el pastor Ismael, ahorita con ellos son con quien van a tener el resultado, porque como lo decía yo anteriormente, los niños no están en edad, no tienen la madurez suficiente para realmente saber qué es lo que quieren. El niño está fresco, el niño tiene una mente limpia, el niño está para donde lo lleve la corriente. Es un área muy peligrosa, es un área donde los niños realmente, como yo lo decía, no saben ni ellos, o sea, apenas saben, o sea, sus palabras, que lo dicen, lo que dicen los padres, pero no realmente lo que ellos sienten en su momento. Si hablamos de una adolescencia, o sea, inclusive hasta los mismos adolescentes son edades que no saben todavía lo que quieren. Imagínense la edad de estos niños desde temprana edad, o sea, no. Entonces, yo creo que no vamos a permitir, vamos a seguir luchando hasta donde tengamos que hacerlo y reunirnos a más personas. Yo creo que el mismo gobierno nos tiene que escuchar, somos ciudadanos como tal, somos padres de familia como tal y no estamos de acuerdo en la totalidad. O sea, a mi hijo nadie, lo digo, yo ya no tengo niños chiquitos, pero tengo nietos, del cual me preocupa sus estados físicos, sus estados psicológicos, sus estados de moral también, ¿por qué no decirlo? Porque realmente somos personas de bien, somos personas de iglesia también, y del cual también luchamos para que ellos vayan hacia un camino correcto, ¿no? Entonces, creo que nos vamos con todo, vamos a seguir esto y no vamos a parar, sino por lo contrario, hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias, licenciada Mari Carmen. Vamos con el licenciado Victoriano Sánchez. Adelante, licenciado. Sí, muchas gracias. Quiero dejar con todos quienes nos están viendo y escuchando algunas reflexiones a pensar. Oro al Creador día con día, porque quite la venda de sus ojos y el endurecimiento del corazón y nos demos cuenta dónde vivimos, en México, donde si bien tuvimos un ejemplo y lo vemos en la escritura de que junto al Señor Jesucristo había un traidor,
Hoy los traidores de la familia están erigidos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Les pido quiten su indolencia y den seguimiento a lo que están haciendo sus senadores, sus diputados y en sus congresos locales. Y no solamente den seguimiento, les hagan llegar su sentir. Por lo siguiente, miren ustedes, ya vimos que implementaron la ideología de género en las escuelas a través de los libros de texto. En la estrategia que se llevó a cabo, ya tienen acceso a la manipulación y sugestión de la mente de los niños. Ahora están ingresando al seno de las familias. ¿Para qué? Para quitar toda autoridad a los padres. Y es claro, usted lo puede encontrar en antecedentes de videos a principio de este gobierno federal, la que era entonces secretaria de Gobernación, circuló mucho donde ella expresaba que un niño no necesita ningún dictamen psicológico para que, si dice que quiere cambiar de sexo, el Estado debe darle todas las facilidades y todos los medios para que así lo haga. Usted lo puede ver en videos. ¿A dónde vamos? Ya se introdujeron y hicieron legal esta ideología de minorías, no de la mayoría, en las escuelas. Ya se están introduciendo en la familia. Despierten ministros de cultos religiosos. Despierten familias que tienen valores. Si en base solamente a un derecho humano, libre desarrollo de la personalidad que aducen los grupos lésbico-gay, están introduciendo estas acciones en las leyes en México, van ahora sobre su mayor libro de enseñanza, que es la palabra de Dios, aludiendo que contiene aspectos de discriminación y que contiene aspectos de odio. A futuro visualizo, y creo que lo vamos a comentar en vida todavía, verá usted cómo si no se activa, si sigue durmiendo pensando que la lucha y la expresión de ideas le corresponde a otros y no a usted, en poco le van a prohibir el libro de la Biblia. Aquí en México, no vamos lejos, en México, por esos detalles. Porque si un solo derecho está por encima de la infinidad de derechos humanos que les di el antecedente, imagínense ahora van a ser dos, por encima de todos sus derechos. Debemos reflexionar. Recientemente circuló un video, le llaman lo que es el lobby gay de Disney, donde con claridad la comunidad internacional gay dice, vamos por tus niños. Y esa comunidad internacional tiene injerencia total en el gobierno federal y en los estados. Despierten ya, porque el día de mañana será demasiado tarde. Estos antecedentes que les he dado los pueden encontrar ustedes en internet. No estamos inventando nada. Si piensa que no le va a llegar, olvídese. Antecedentes hay. A los médicos, terapeutas que están callados porque piensan que no se tocará nunca su libertad de profesión, agárrense, porque van por ustedes. Y a como se están definiendo los delitos en algunas entidades de la República, como en Guerrero, no van a hacer terapias, va a bastar un solo evento donde alguien lo señale que fue engañado y ahí recibió una plática, terapia, servicio, que esa plática menoscabó su sentir de preferencia sexual y entonces sí van sobre usted de 2 a 6 años de prisión o hasta 12 años. Y entonces sí será su lloro y su crujir de dientes. Agárrese y actívese ahora que todavía podemos. Es todo. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por esta aportación. Vamos con el pastor Ismael Alderete. Adelante, pastor. Gracias a Dios por estos programas, por esta oportunidad que tenemos para pues entrar a las familias y despertarles la conciencia de que estamos en un grave peligro en verdad.
de cancelar nuestra libertad de expresión, cancelar nuestra libertad religiosa y desmantelar, destruyendo al único fundamento que ayuda para conservar nuestros valores, que es la familia. Entonces yo hago un llamado a la ciudadanía de Guerrero y a los que escuchen este programa en todo el territorio nacional para que juntos nos unamos y combatamos por la verdad. Como dice la escritura es la columna y baluarte de la verdad. Y si nosotros no defendemos esta columna, entonces si no levantamos la voz, nosotros nos convertimos en cómplices. Termino con una frase de la ministra de Igualdad en España. Fíjese lo que dijo esta mujer perversa, que los niños tienen derechos sexuales y ellos pueden tener relaciones sexuales con quienes ellos les dé la gana, pero debe de ser consensuado. Imagínense, quiere decir esto, que si los niños dicen, no, pues yo quiero tener, sí, después de que los van a terapiar en las escuelas, van a ellos decidir tener relaciones sexuales con personas adultas. Y ese es el más grave peligro, que con esto finalizo, que esto abre la puerta a la pederastia. Ojo, padres de familia, despierten y sean conscientes del grave peligro que está nuestros niños en Guerrero y en todo el territorio mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor, por esta aportación. Y por último, vamos con el señor Tomás Gerardo García. Adelante, señor. El transgénero, que es mujer mutilada, es una mujer con un pene artificial, una vagina artificial. Beatriz Preciado, autor del Manifiesto Contrasexual, él lo dice claro: la finalidad es acabar con la naturaleza para posesionar a las especies trans, no a los transgénero. Aquí la lucha va más allá de las lesbianas, de los homosexuales. Aquí va contra las mujeres, incluso contra los hombres, va contra toda naturaleza humana para posesionar a las especies trans, a las trans especies, es decir, de acuerdo como te autopercibas. Tú te autopercibes una burra, pues puedes hacerlo. Incluso ya en Nueva York, en varios estados, ya aquí cerquita, se ha legalizado, ya se han dado casos en donde ya un ser humano, un señor, se casa con una burrita y la visten de blanco. La peor burla para los cristianos de cualquier denominación. Entonces, que quede claro, esto es perverso, esto es perversidad. Al final es destruir la naturaleza humana para posesionar las especies trans. Gracias, muy buenas noches. Gracias, señor Tomás Gerardo. Pues hemos escuchado distintas posturas, hemos escuchado distintos pensamientos, pero todos en el mismo eje de la defensa a la familia, la defensa hacia los valores cristianos y sobre todo, pues la obediencia a Dios. Así que hemos escuchado todos estos conceptos, hemos escuchado pues todas estas voces y pues seguiremos adelante porque este tema no acaba aquí, sino que debemos de estar continuamente en diálogo para poder nosotros estar al tanto y como se decía en el programa, estar alertas sobre lo que viene, porque esto pues es el inicio, ¿verdad? Es el inicio de una guerra que se está dando, una guerra ideológica que nos está afectando a todos, sobre todo a nuestros hijos, a nuestras familias. Les agradezco mucho sus intervenciones, fueron muy enriquecedoras y esperemos vernos en un próximo programa para que podamos seguir hablando acerca de este y otros temas. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Igual, buenas noches a todos. Gracias, Muchas Omar, gracias. Mari Carmen. Omar. Seguimos en contacto.
Claro, gracias. Dios los Abrazos bendiga. a Buenas todos. noches. Muchas Ánimo. gracias. This is real.